Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Milena Collazos. De formación soy educadora parvularia, con magíster en género y cultura latinoamericana. Y bueno, además de eso, soy de Colombia, llevo 8 años en Chile y mucho del trabajo que he realizado como en mi experiencia laboral y también como por mi propia experiencia personal tiene que ver con el tema de migración, interculturalidad, inclusión. Como que mucho del trabajo que he desarrollado tiene que ver como cómo trabajar con comunidades que son altamente diversas o en contextos pluridiversos, hiperdiversos, y cómo poder también abordarlo no solo como desde la mirada de migración o personas extranjeras, sino también como poder verlo más bien como desde una mirada más antirracista, intercultural y también como inclusiva para todas las personas, como sin distinción, muy desde una mirada de los derechos humanos. Igual ahí yo creo que desde la presentación ya dije como muchos referentes que también son necesarios mencionarlos porque particularmente, y que fue la invitación como de Claudia, el día de hoy es que podamos abordar algunos de los desafíos que tiene como abordar los temas como migración, interculturalidad e inclusión en la educación. Entonces, antes de partir, si bien mucho de lo que va a enfocar tiene que ver también como con la inclusión de familias, niños, niñas y adolescentes migrantes como en las aulas de clase, también hay que partir como del hecho de que para poder entender también cómo se dan estos procesos de inclusión, em, tenemos que partir también como de los miedos y los rumores, como de dónde sale también como que la necesidad de que hoy en día para poder hablar como de inclusión haya una ley, haya una necesidad como de dónde viene, de dónde resulta, cuáles son realmente los problemas como que se tuvieron que dar o las peleas y discusiones para poder llegar como a un concepto o incluso como a una práctica que se denomina como pensada desde dentro de la inclusión, la diversidad y la interculturalidad. Entonces, voy a partir compartiendo este video para que lo veamos. Em, ya, ahí lo vi. Voy a iniciar como con este video que tiene una mirada de cómo se puede entender como primeramente el tema de la migración y también como de la inclusión. Sure. Ya, antes de empezar, ¿se escucha? Sí, Clau. Perfecto. Entonces ahí voy.
Estás muteada. Gracias, Clau. Ahí, como pudieron ver tal vez en el video, como que aclarar de que muchas de las situaciones como de violencia que se dan también como que en las escuelas y que tienen que ver no solo como con actos, sino también con discursos, se da también porque hay un fenómeno social mucho más amplio que está alrededor de la escuela y que se inserta en las escuelas. No somos ajenos a los discursos de odio. Los discursos de odio se forman a través como de las mismas palabras, frases que de cierta forma vamos repitiendo una y otra vez, pero que no parecen o carecen de datos o de una fuente como certera que nos permita como desmentir aquello que estamos diciendo o aquello que se está escuchando. En el caso de lo que tiene que ver el trabajo como que incluso con personas migrantes, con familias y con niñeces, mucho de lo que hay hoy en día y que se reproduce en las escuelas tiene que ver, por ejemplo, como con mitos asociados a la migración e incluso con mitos asociados sobre los procesos de inclusión de esta comunidad específica en las escuelas. Incluso hay mitos que suelen ser tan grandes como lo que tiene que ver con la matrícula de los estudiantes extranjeros y su presencia en las escuelas. Ahí hay que distinguir dos cosas. Lo primero es ver cómo se ha dado su inclusión a nivel social, es decir, como a nivel de los barrios, a nivel de lo que nosotros vemos en nuestro día a día. No sé, por ejemplo, en el bus veo muchas personas migrantes, en el hospital cuando voy al CESFAM veo que hay más personas migrantes que nacionales. Por ejemplo, en los bancos o en sus vecinos, como que alrededor de su casa, como que veo muchas personas migrantes, como también de dónde viene esa mirada, como de que en cada parte veo personas migrantes y cuál es la lectura que le estoy dando a ello. Como que primero hay que entender de que ahí hay un fenómeno real. Y el fenómeno real tiene que ver con que actualmente Chile tiene una mayor presencia de personas migrantes de distintos países y que en esa mirada de persona, de presencia de personas migrantes de distintos países, hay una situación también de mirada de discriminación, porque lo que da cuenta hoy en día de que a quienes son las personas migrantes, normalmente son llamadas como para aquellas personas que vienen de países latinoamericanos y que llegan a Chile. En el caso, por ejemplo, de personas que vienen ya sea de países como Norteamérica o algunos países de Europa, esas personas no son vistas como migrantes, son vistas como personas extranjeras. Entonces, desde ya, los rumores y todo lo que se empieza como a impregnar en las escuelas parten como de esa diferenciación, como que quiénes son las personas migrantes y quiénes son las personas extranjeras, como que desde nuestra mirada local también, porque cuando veo que en el bus veo más personas como no sé, como con características más latinoamericanas, empiezo son migrantes, como ¿qué es lo que me produce? A diferencia de que si en el mismo bus hubiese personas como con características más de personas como, no sé, norteamericanas, por ejemplo, como más rubias, más blancas, con otro acento, como que es lo mismo, esa misma sensación de que cuáles son las personas que queremos y no queremos, que se produce a nivel social, también permea como a las escuelas. Entonces ahí es la cadena de rumores, como que hay una situaciones que se van volviendo como recurrentes alrededor de las escuelas. La situación es tan recurrente y por eso les mostraba que si ustedes incluso pueden hacer el ejercicio desde sus celulares o computadores, si ustedes hacen la pregunta, por ejemplo, de ya particularmente, cómo se ven los rumores dentro de lo que es la educación como tal, y se van a buscar, por ejemplo, noticias, van a poder encontrar noticias como estas, como por ejemplo sobre la matrícula escolar que también dependiendo de quién sea el medio o cuál sea el titular, también parecen ser muy alarmantes. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta que ya la había adelantado, que tiene que ver, por ejemplo, con la tercera, donde da cuenta como que como la población migrante estudiantil
aumentó en un 20,6% en 7 años. Nos explican, por ejemplo, de que hay un aumento de de la presencia de estudiantes migrantes como en colegios municipales, en colegios particulares subvencionados, que hubo un mayor aumento, y ahí nos va diciendo como también como los estimativos de estas poblaciones como dentro del sistema educativo escolar como tal. Em, un documento de apoyo que yo recomiendo mucho tiene que ver también con, por ejemplo, todos los documentos que Mineduc emite respecto a los análisis de variables educativas de estudiantes extranjeros en Chile, todo que van como desde 2017 a 2024. Pero en particular me quiero detener, por ejemplo, en esta noticia que salió hace poco por respecto en una región particular y tiene que ver como la presencia de estudiantes extranjeros en la región de los lagos. Desde ya el titular nos dice, en 7 años, región de los lagos triplica matrícula de estudiantes extranjeros. La noticia como tal, si ustedes la buscan como dentro de la página web y todo, como que cada vez que la lee va colocando un tono de alerta, como del aumento, pero este tono de alerta, que si bien da cuenta de que hubo un aumento, como que lo intenciona, es más que todo como que en cómo la presencia de personas extranjeras ha tensionado el sistema, pero en ningún momento el artículo tensiona también al Estado con respecto a, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que aumentaron escuelas públicas en la región de los lagos? Incluso una pregunta para ustedes mucho más cercana. Ustedes pensando en las comunas donde vive, ¿cuándo fue la última vez que escucharon, por ejemplo, próximamente va a haber una escuela nueva financiada por el Estado, pública, con esas características? Por lo menos en Chile, y hablando de la región metropolitana, hace más de 10 años no se escucha de una escuela nueva, se escucha de escuelas que ya estaban instaladas y que debido como al aumento de su matrícula escolar, sean nacionales y extranjeros, tuvieron que hacer la división. Entonces, como que una escuela pasó en una sede a tener como la primaria y otra sede pasó a tener como más los grados de media, como si es que, pero a nivel del Estado no ha habido una inversión en creación de nuevos estamentos públicos. Y una mirada también muy similar pasa como con el tema de la salud. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron que se financió la creación de un nuevo CESFAM o de un hospital público o por lo menos pensado desde una mirada privada? Lo planteo también porque mucho de lo que pasa con respecto a lo difícil que es hablar como de, o promover un enfoque, promover no tanto, porque el enfoque inclusivo intercultural se promueve mucho en las escuelas, pero implementarlo realmente desde la visión como de la realidad, ¿por qué se dificulta tanto? Porque estamos enfocados en que el problema son las personas y no en que es el Estado quien debería garantizar de que haya mayor acceso a recursos para todas las personas sin distinción, que es también como el enfoque de lo que se plantean los derechos humanos. Entonces, muchos de los mitos que están asociados y que aparecen en las escuelas, sobre todo cuando se habla como de matrícula de estudiantes, migrantes y extranjeros, es como de ya, pero porque yo voy cuando a una escuela, ahora veo como más estudiantes, migrantes, como sobre los nacionales. Y ahí también lo que nos da la lectura Mineduc es que hay dos fenómenos. El primero es entender que en el caso de las familias nacionales, muchas de ellas ya atravesaron como que sus padres u otros hijos ya pasaron por la educación pública. Algunos van aumentando también sus ingresos y cuando tienen nuevas generaciones de hijos, muchos de ellos pasan a particulares subvencionados, que no pasa en todos los casos, y otros se van a la oferta privada. Muchas de las familias nacionales tienen también su foco en particulares subvencionados y todo, porque también se va dando un tema ahí económico.
Y en el caso de las familias extranjeras o migrantes se da como más al contrario, como que el primer foco está es en la educación pública y de acuerdo a algunas comunas, que no son todas, se va dando también como dentro del particular subvencionado, que muchas veces los colegios particulares subvencionados, algunos funcionan también como oferta pública, como que es muy difícil también hacer como que ahí la diferencia. Em, la realidad es que sí hay aumento como que en la matrícula, ustedes lo han visto, están las escuelas, están las calles, todo, pero también las condiciones en las que llegan estos estudiantes a las escuelas son muy distintas. Por ejemplo, aunque hay familias que ingresaron por pasos no habilitados, de que se encuentran en una situación irregular en Chile, igual muchas de estas familias están trabajando, cuentan con trabajos de tipo formal y muchas de ellas también cuentan con trabajos informales y esos trabajos informales también producen y mueven la economía del país. Muchas personas migrantes que están en trabajos informales igual cotizan como para pensiones, incluso tienen pago como de cesantías. Es más, todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, todas las personas que estamos en Chile, cada vez que vamos, no sé, al líder, al supermercado, incluso como en una tienda y emitimos boleta, todos pagamos un IVA y ese IVA es un impuesto, todas las personas los pagamos. Entonces también hay como que hacer la distinción de que es que cuando ingresan a las escuelas colapsan el sistema, se debe también como a dos razones. Lo primero tiene que ver como que como ya lo había mencionado, de que desde hace más de 10 años en Chile no se ve como la creación de nuevas escuelas, o sea que no, si no hay escuelas nuevas de infraestructura, quiere decir que tampoco hay aumento como de oferta para matrícula, entonces se ven tanto las personas nacionales como extranjeras, nos vemos como que en la límite de que no hay cupos, no hay oferta, porque además de eso tampoco hay escuelas, o sea que ahí hay una situación a nivel de Estado. Y ese el mito, lastimosamente, que se va reproduciendo es que es porque hay muchas personas, pero no se va reproduciendo el hecho de que el Estado no ha invertido realmente lo que necesita en educación con respecto al número de personas que hay en el país, sea nacional o extranjero. Ese como por una parte. Además de eso, de que si ya se da esa tensión de ese primer rumor de que es que hay muchas personas, también se da un rumor que se intenciona mucho en las escuelas y es como el de que es que vienen con distintas costumbres, no se van a poder adaptar, todo. Es un mito que viene apareciendo como desde 2010 cuando a las escuelas empezó a llegar como las primeras personas peruanas, ecuatorianas, a las escuelas chilenas, como de que no se iban a acostumbrar, todo. Pero la realidad es que en Chile, mucho antes del 2010 ya habían personas migrantes de otras nacionalidades, pero su aumento exponencial fue en 2017, donde empiezan a haber como estudiantes y familias de otros lugares, como son, por ejemplo, países como Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Y además de ello, se suma un fenómeno más y es la presencia de personas provenientes de países como Haití. Con Haití hay una mirada distinta, como que y República Dominicana para el ingreso a las escuelas, y es que se, además de que ya hay como, había este desafío que se mencionaba mucho con respecto a lo cultural en las escuelas, de que tienen distintas formas de relacionarse y todo, en el caso de familias haitianas aparecía también como el desafío de la barrera idiomática, entonces como de que no hablaban español y que iba a tensionar muchísimo más el sistema. Y lo que ha dado cuenta como desde 2017 hasta ahora es que incluso la presencia de estudiantes como de origen haitiano en las escuelas, cuando son vistas desde un enfoque intercultural, es decir, como de que su aporte no es una barrera, sino que por el contrario se sirve también como una oportunidad porque hay escuelas, por ejemplo, de que estos chicos como que no son, hablan creol haitiano, están aprendiendo español y muchas de las escuelas ya tienen un tercer idioma que es a veces, por ejemplo, que enseñan inglés. Entonces, estamos hablando de estudiantes que podrían llegar a ser trilingües y no solamente como en el caso de los estudiantes haitianos, sino también en el caso del estudiantado nacional. Por ejemplo,
dentro de mis años de experiencia en 2018 estuve acompañando escuelas en Estación Central precisamente a raíz como del fenómeno migratorio y la presencia de muchas familias estudiantes haitianos. Y algo que se logró construir es también cómo estos estudiantes haitianos, además de que aprendían español, también enseñaban a sus niños y niñas o a sus compañeros y compañeras, ay, disculpen, eh, podían enseñar como a sus estudiantes y incluso docentes les podían enseñar acerca como el creol haitiano, como que les enseñaban palabras, de cómo se entendía todo, y ahí se daba un contexto muy intercultural, como que era el intercambio también de cómo podríamos, como a nivel del lenguaje, ir más allá para el relacionamiento, pero eso como muy dentro de las escuelas. Pero por otra parte pasaba también y aún se mantiene como el desafío de cómo entender como la presencia de estudiantes extranjeros más desde una vista como de una mirada de la diversidad, como de que, ya, por ejemplo, en el caso del área como más curricular, como en algunos casos para la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias sociales, como mirar, por ejemplo, no solo como la enseñanza de la historia vista de Chile, sino también desde una mirada América Latina o desde una mirada incluso muchísimo más amplia que haga partícipe a los estudiantes que provienen como de otros países como eso como mayormente entre los desafíos que pasan. Em, Clau, no sé si tienes ahí como algún comentario. Eso. Eh, Primero, no tenemos ningún comentario todavía en el chat, pero a mí me parece muy relevante lo que tú estás planteando, sobre todo a partir de estos rumores, ¿no? Y yo creo que en algún minuto también han aparecido, digamos, eh, estas situaciones, estos rumores, también los hemos conversado un poco en el aula. Por ejemplo, el que no haya acceso a matrícula, especialmente, y ahí te quiero preguntar eh, si tienes información de qué pasa en jardines infantiles, porque allí hay un tema que se pregunta harto, que es en el tema de los jardines infantiles respecto de las matrículas. Y lo otro es si nos puedes contar un poquito eh, ¿cuáles crees tú que podrían ser protocolos o protocolos institucionales por un lado, pero también eh, aquí dentro de los estudiantes que hay estudiantes de castellano, de educación diferencial, de educación parvularia, de educación artística? Eh, ¿Cómo podemos trabajar también esos elementos en el aula? ¿Cómo podría enriquecer en las distintas actividades o asignaturas del currículo la presencia de niños y niñas, ¿no es cierto?, migrantes en nuestras salas de clase? Aquí tenemos un comentario. Dice, hola, buenas tardes. Quisiera saber si pueden recomendarme algún libro o artículo que aborde con mayor profundidad la educación en personas migrantes, específicamente de nacionalidad haitiana. Ahí nos están preguntando. Sí, hay varias cosas, como que lo primero, con respecto al mito asociado de que hay personas, con respecto a la educación parvularia, bueno, yo también vengo de la educación parvularia, todo. Primero hay que contextualizar de dónde se da como esa situación. Primero hay que decir que en 2017, cuando estaba todo como el proceso de transición como de Bachelet al presidente Sebastián Piñera, como que ahí estaba como más que estaban como en un cambio de gobierno, también estaba como este aumento de personas migrantes que fue muy explosivo. Y algo que daba cuenta con este aumento, según las cifras, como en migración en 2017, la mayor presencia era de niños y niñas entre los 0 a 2 años, o sea que estamos hablando de edades muy parvularias, mujeres que ya venían gestando y que por ende estaban ingresando y que tenían a su cargo también niños muy pequeños entre estas edades. A raíz de esta situación, lo primero que hizo el gobierno como una muy buena medida también
como para contener y brindar resguardo como a estas familias y sus niños, fue crear realmente como uno de los decretos y protocolos que tiene que ver con que en el caso de la educación parvularia se iba a entender que era prioritarios, que tenían como un ingreso prioritario los hijos e hijas de familias migrantes. Esto se dio nuevamente, hay que entender el contexto del país en el que sí se dio esa instrucción como tal de cuáles eran los cupos a priorizar como entre los jardines infantiles. El asunto es como que muchas de las normas y el contexto, eso se mantuvo porque cuando en su momento estuvo en discusión también como entre los comités interministeriales, em, que fue cuestionado como para 2021, empieza también como que todo lo que se viene como con el estallido social y la pandemia, lo que hizo que esa resolución como o ese ordinario que era solo provisional durante 2017 y 2018 se mantuviera hasta hoy día. Entonces, en realidad, hay que mirar también como que qué fue lo que pasó, cuáles son los hechos concretos en los que se da esa situación y cuáles son los hechos actuales. Y el hecho actual es que, claro, ese ordinario aún persiste y no ha sido como tema de agenda de gobierno todavía y solamente aparece cuando en 2 veces al año aparece cuando está el inicio de la matrícula escolar, aparece otra vez como la necesidad de abordar este ordinario y también cuando se da como discusiones políticas con respecto a la presencia de estudiantes extranjeros, tanto a nivel de lo parvulario como de la educación básica, pero hasta ahí. Nada. Es más, hay algo que no se sabe con respecto a lo público, porque tanto ustedes como yo no veníamos como de lo que es la administración pública. Yo actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y me ha permitido también entender un poco cómo funcionan estas resoluciones y ordinarios, pero realmente solo hace falta voluntad política para dar de baja un ordinario. Eh, entonces, estos ordinarios se ha perpetuado y claro, ya la situación de 2017 no es la misma de ahora, de 2025. Ya las familias INN a migrantes conocen también como sus derechos y ya conocen también como que las instituciones ya saben también cómo gestionar el acceso a derechos como la educación, la salud, entre otros. Pero sí, eso actualmente sucede y también como que es una forma como actualmente de que juega como en contra, entender como la necesidad de que no son bienvenidos, están colapsando como el sistema, pero ahí como que para contextualizar también de dónde viene como esa decisión. Igual hay que también destacar que en el caso como de Junji y también como de los jardines Integra, ellos también han priorizado otras formas en que se van a entender como cuáles son las situaciones de urgencia que requieren como grupos prioritarios para el ingreso a estos jardines infantiles, porque una cosa es lo que pueda también el gobierno establecer como entre qué son casos prioritarios, pero también la realidad como de quien ejecuta los programas. Integra y Junji fácilmente pueden priorizar de acuerdo como a situaciones en las inscripciones el ingreso también de familias nacionales y dejar de lado como también como este criterio como de familias migrantes, pero ahí hay que entender también como que como en todo proceso como de matrícula, como de que también se juegan algunos intereses. Hace poco BioBio también sacó, la radio BioBio sacó un reportaje acerca de que algunos cupos, por ejemplo, en algunos jardines infantiles del Estado, en estos dos sobre todo, lo que eran las directoras y docentes como que también tenían como priorizaban el ingreso como de sus vecinos y vecinas. Y resguardaban como los cupos como para sus conocidos, como que son situaciones que también pues como que exasperan la situación como de desigualdad y exclusión en la que vivimos todas las personas, que
puntualmente tiende a focalizarse en que el problema está en las personas migrantes, en este ordinario como tal, pero como lo mencioné del inicio, el foco no está en que, ojo, llevamos mucho tiempo sin que se creen nuevos jardines infantiles públicos, de que no solo sean en las regiones donde hay mayor presencia, sino también que sea como una mirada o un aumento como a nivel nacional. Entonces, ahí está la clave. ¿A quién, cómo le podemos demandar? ¿Será que realmente la solución será sacar a todas las personas migrantes? Porque recuerden, también las personas tienen hijos, todo el aumento de la población de Chile, incluso antes de las personas migrantes, también iba pequeño, pero era paulatino, iba a haber un aumento, que no haya aumento como de la oferta. Se evidencia más es con la llegada de las personas migrantes, no como por ellos, como justamente como centro. Eso ahí. Igual yo les puedo compartir el ordinario para que también en clase lo puedan leer y más que leer ese ordinario, poder buscar sobre el contexto bajo el cual se daba esa orientación como tal. Y cuándo es que aparece como cuestionada, sobre todo como en redes. Ese como en uno. Con respecto a la pregunta de enriquecer como las asignaturas con la presencia de estudiantes migrantes. Miren, hay mucha literatura y hay unos libros como muy prácticos. Hay organizaciones como por ejemplo eh, que tienen que tener, que tienen como un rol más educativo, que han hablado más como de la interculturalidad y la necesidad, por ejemplo, de pensar las escuelas, no desde un currículo como muy estricto, sino como un currículo mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, muchos de los libros que yo igual ahora les voy a compartir a propósito, como una bibliografía que viene también con protocolos y todo, como que lo importante es no jugar como hacer el PDI, como que todos tenemos nuestro PDI o policía interno. La idea no es como llegar a las escuelas, bueno, ¿y usted qué nacionalidad es? ¿Y usted cuánto tiempo lleva en Chile? ¿Cómo es? No, sino más bien abrir como la apertura de cuando uno va a conocer una persona, en el caso como de las familias y las niñeces, abrir la pregunta de, ya, cuénteme, cuénteme sobre usted. eh, ¿Qué le ha gustado en la escuela? Como preguntar cosas más generales y a partir de esas preguntas generales poder también ahí sí vincular la historia de las personas. Em, para las asignaturas, independiente de las que sean, como que la historia de la persona es lo que permite realmente un aprendizaje como profundo. Por ejemplo, en el caso como del lenguaje, de la enseñanza como del lenguaje como tal, el poder narrar la historia, cómo fue el proceso de cómo se conocieron tus padres o cómo llegaste al barrio donde vives, que no solo da una mirada como de los estudiantes migrantes, sino que también, ojo, cuál es la mirada como de la migración interna que tiene el país. Hay muchas familias que no necesariamente nacieron como en la región metropolitana, sino que su historia tiene que ver con otras regiones como de Arica, Antofagasta, que saben ellos como de esos lugares. Como que tener esa mirada de que la migración no es solamente como de país a país, sino que también hay mucha migración interna y que se da también por contextos muy diversos de violencia, de trabajo, por situaciones de salud, va a permitir también como de que en medio de las asignaturas también vayamos como rompiendo la idea de que la migración se da como por un problema y que como que solamente repercute como entre los países, como si fuera un conflicto bélico, ¿no? Realmente todas las personas migramos eh, en nuestra vida de un lugar a otro, migramos como cuando nos pasamos de una escuela a otra, de un curso a otro, como que eso, como quitarle un poco como la mirada también como muy estigmatizadora de lo que se entiende la migración. Yo creo que hay tres asignaturas muy claves, por si acaso. Creo que la asignatura de las ciencias sociales e historia, lenguaje, matemática, son muy claves ahí también como para jugar con respecto a promover como una inclusión mucho más amplia. En el caso de la matemática, por ejemplo, la enseñanza de la matemática en nuestros países como vecinos y todo es muy distinta también a como es considerada en Chile y ahí también las familias juegan un rol de cómo poder como entender también lo de los cálculos, lo de las monedas, que también como que hay que jugar con el sistema. Si el sistema nos pide también que seamos como una mirada muy neoliberal con respecto a la moneda,
juguemos con el cambio de moneda, que muchas familias migrantes también lo hacen a diario, pensando como de, no sé, en mi caso, pesos colombianos a pesos chilenos, cuánto es el valor como de esa moneda y cómo entra también en discusión como dentro de las escuelas. Bueno, y también todo lo que tenga que ver ya como con las artes y la música es clave también, como para de un eje muy transversal. Primero, como para sentar también las bases de cuáles son los estereotipos, los prejuicios, las discriminaciones que aparecen como dentro del aula de clase. Eso. Ya, con respecto a protocolos, yo les voy a compartir una carpeta también como de que hay elementos muy claves a tener en cuenta con al desarrollo como de protocolos. Incluso les voy a mostrar como algunos acá. Mm, em, ya. Hay un libro que se hizo con respecto a interculturalidad en la escuela y se hizo con la Agencia de la Calidad de la Educación. Este libro, donde yo también como tuve la oportunidad de participar, lo recomiendo porque tiene una mirada propia como de las escuelas de Estación Central. Incluso mucho de lo que está aquí, como de los dibujos, como desde el libro, son también hechos como por los estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, también como para dar una idea de cómo era como su experiencia también dentro de las aulas de clase. Aquí algunas orientaciones también que tienen que ver con respecto a la inclusión de las escuelas. Tienen que ver como que entender que la inclusión o de estudiantes migrantes y sus familias en las escuelas no es solo como desde lo curricular, también se tiene que dar como en el marco de lo institucional y de la convivencia escolar. Por ejemplo, en lo institucional, poder identificar como que cuáles son los desafíos como de esa inclusión. Por ejemplo, sí, dentro de los sellos institucionales, las declaraciones o en los instrumentos de planificación se tiene en cuenta también como la multidiversidad de personas que hay en las escuelas. También entender como la necesidad de hacer un diagnóstico y un diagnóstico educativo, no un diagnóstico estilo como policía de investigaciones como para ver si cuántas familias hay regularizadas, cuántas familias no lo hay, por qué no se han regularizado, sino como que más a invitarles también a que hagan uso como de sus derechos, de poder también como poderse registrar en el Servicio Nacional de Migraciones y poderles incluso orientar en el caso de que necesiten ayuda con respecto a estos procesos migratorios. Aquí algo muy importante tiene que ver también con la convivencia escolar. Antes de partir y poder entregar como protocolos y todo, porque protocolos como para abordar el tema de la inclusión y la interculturalidad son múltiples, pero yo siempre recomiendo que parta como de uno mismo, como primero también como de ustedes, como en su formación docente. Los protocolos se diseñan también como para actuar en situaciones como de urgencia en donde ya se ha dado como que también una situación de agresión o incluso para prevenirlas. Pero para hablar como de prevención y todo, hay que entender también como que cuáles son esas situaciones y también qué postura yo voy a tener o cuáles se me dificultan tener. Por ejemplo, en el caso de protocolos de inclusión, siempre se habla de ya acciones para actuar ante una situación de discriminación en la escuela. Hay una pregunta como para uno partir muy desde la introspectiva y también como del rol docente que cada uno y cada uno de ustedes va a tomar. Yo siempre planteo la pregunta ya, ¿cuántos de ustedes han sufrido discriminación? ¿Qué tipo de discriminaciones han sufrido? Incluso si lo piensan como desde su escuela, cuando ustedes estaban en las escuelas, ¿qué tipo de discriminación como que han vivido? Hay personas que empiezan a decir, no sé, como que yo sufrí discriminación por el barrio donde vivía, yo sufrí discriminación por cómo se veía mi mamá o mi papá, yo sufrí discriminación por cómo hablaba, como que ese tipo de cosas. Y ahí la pregunta de vuelta, bueno, si usted sufrió ese tipo de discriminación,
discriminaciones, qué tipo de discriminaciones usted ejerció hacia otros. Entonces ahí es donde uno como que se da cuenta de que a veces estos temas también como de inclusión te ponen en dos lugares en el que todos hemos estado, en un lugar también en el que yo he recibido discriminación, pero también en el que he discriminado a alguien. El saber también por qué situaciones yo he discriminado a alguien me va a permitir también humanizar estos protocolos, entender también de que lo que es la inclusión, lo que es entender como la diversidad, el trabajo intercultural, parte también como de mi propia historia, de cómo yo sano esa historia. Miren, aquí en cada uno de estos como libro como de cómo abordar como la interculturalidad, al final aparece todo lo que son los protocolos y orientaciones. También tiene como líneas de trabajo para con estudiantes no hispanohablantes, porque no necesariamente los hispanohablantes hace referencia como a estudiantes provenientes de Haití. Hoy en día hay tanta diversidad de culturas y nacionalidades en las escuelas, de que ya no solo tenemos como que estudiantes que vienen de Haití y hablan creol haitiano, sino que también tenemos estudiantes por lo menos que vienen como de Ucrania, estudiantes que vienen también como de Siria, que también tienen como el afgano como muy en, pues vienen de estos países y también la lengua árabe la están incluyendo como acá, entonces como que están en procesos también de adquisición del español como lengua nativa. Em, entonces, también poder ver esos procesos, cómo han sido esos procesos de inclusión, cuáles han sido las dificultades para estos niños y niñas y sus familias en las escuelas. Eso, y también les voy a compartir como más que todo un listado de protocolos que han sacado también como el Mineduc en conjunto como con la unidad de división, que han sacado como una serie de protocolos que tienen que ver, por ejemplo, de cómo incluir a los estudiantes como en los primeros días de las escuelas, sobre todo si llevan poco tiempo en el país, porque no es lo mismo como la inclusión de estudiantes extranjeros que recién llegaron al país, llevan como 6, 8 meses, a estudiantes que ya llevan más de 2 o 3 años y que el cambio no solo de país, sino también que a veces se da entre regiones, ha afectado como sus vidas. Eso, no sé si pues también un libro que yo recomiendo muchísimo y tiene como eh, formas como para entender los protocolos y cómo abordar como la interculturalidad en las escuelas, tiene que ver con la educación antirracista, que ya se los voy a mostrar, igual se los voy a compartir em, todo para que también puedan ver como de qué manera se pueden abordar como que estos temas desde una perspectiva incluso como de género, que también afecta con respecto a la llegada de estudiantes migrantes, que no afecta de la misma forma a hombres y mujeres, sobre todo como en el caso como de niñas que vienen como de países donde culturalmente el cómo lucen y cómo hablan está muy sexualizado desde unas miradas muy adultas. Eh, Eso, no sé, Clau, si ya con eso estamos bien o si alguno de los que están aquí conectados tiene otra pregunta. Eso, abramos el espacio si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo aquí aprovecho como para compartirles también como el libro, que igual se los voy a dejar también como dentro del material que espero enviarle, y es este como guía pedagógica para una educación intercultural, antirracista y con perspectiva de género, que también dentro de dentro de este libro, que es hermoso y que también viene de experiencias como propia de las escuelas y que incluye la mirada como de niños pequeños, como que viene incluso no solo como desde la básica, como hay experiencias como de niños de 6 y 8 años, también incluye la mirada como de estudiantes adolescentes, porque, o jóvenes, porque también hay algo que diferenciar. No es lo mismo el abordaje de la inclusión o pensar un protocolo de inclusión con
con niños y niñas que llevan menos de un año en el país y que tienen edades entre los 6 y los 12 años, porque ahí todavía como que está muy en la mirada como de trabajar la convivencia escolar en la escuela, el abordaje de los conflictos, se da como otra forma más distinta a cómo se da como la mirada como con las juventudes, que cuando hay situaciones de conflicto, que muchas veces tienden a ser también como em, muy exaltadas, se dan también de que están en un proceso de cambio, cada uno de nosotros fuimos jóvenes o somos jóvenes, no lo sé, como que eh, en edad escolar también sufrimos como esas tensiones que son con los cambios del cuerpo, que tienen que ver mucho con lo hormonal y también con el cuestionamiento social que te da como en las juventudes, como entre las escuelas. Este libro también tiene algunas herramientas para abordarlo como desde la mirada de ya, se trata de un joven que está viviendo sus procesos de cambio, adolescente en el medio acaba de llegar de otro país, se está incorporando como a otras realidades de lo que son las juventudes en Chile, cómo se dan también como esas dinámicas de conversa y de tensión, como que hay desafíos muy fuertes en las escuelas con respecto al trabajo de los jóvenes, tanto nacionales como extranjeros, pero también ahí cómo va a ser nuestro rol de poderlo abordar. Por la mirada de primera infancia, aunque no lo creamos, pasan desapercibidos muchos conflictos y estereotipos como que dentro del trabajo que se hace con las niñeces. Por ejemplo, cuando les ponemos como ejercicios de, no sé, llegaron las fechas patrias. ¿Qué tipo de trabajo hacemos ahí también con las niñeces? Como que más allá de decorar la bandera de Chile, como poder invitarles como a pensar otra forma como de hacerse parte o sentirse parte del país, de la escuela. Así como un paréntesis, yo quisiera compartirles que en una de las experiencias también que se ha hecho como con trabajos con niñeces, uno de los niños como en primero básico, le pusimos así como que estábamos cambiando la bandera de Chile y tratando de darle otro significado. Y uno de los niños mencionaba, él de Venezuela, en este momento para esos talleres teníamos más foco solo en estudiantes migrantes por si acaso. Y uno de los estudiantes mencionaba, no, yo no le cambiaría la estrella, yo encuentro que Chile le pone en su bandera la estrella porque es uno de los cielos más lindos que yo he visto. Entonces, como que eso para él significaba la estrella en la bandera de Chile. Como que hay también la invitación y creo que ese es el desafío, como que no solo de los protocolos o el de hablar de inclusión y de interculturalidad, como realmente lo hacemos como con acciones concretas, pero desde las mismas experiencias de las niñeces, las juventudes e incluso las familias o incluso sus propias experiencias. Eso, Oye, Milena, agradecerte. Yo me quiero quedar con algo, que es un poco cómo nos miramos desde nosotros mismos, ¿no? Más allá de muchas veces tener como herramientas o metodologías, es como nosotros nos aproximamos también al resto de las personas que tenemos en nuestras aulas, con las características personales y distintas que cada uno tiene. Eh, sí. Mirarnos desde ese ángulo, yo creo que nos permite también eh, analizarnos también nuestras propias formas de discriminación y nos ayuda a poder avanzar, a también nosotros ser mucho más inclusivos. A veces pensamos que no sé, porque no hacemos tantas acciones tan extremas, eh, no miramos también, ¿no es cierto?, a los demás desde el racismo o desde lógicas menos inclusivas. Eh, y ahí yo creo que nos falta todavía, ¿no es cierto?, depurar también nosotros mismos nuestras propias creencias.
Sí, nuestras propias discriminaciones, nuevamente, cuando yo he discriminado y cuando me he sentido discriminada, como que ahí también, o cuando he escuchado, he visto, he sido partícipe de una discriminación y qué fue cuál fue el rol que tomé, como que eso también nos permite tener una mirada como de cómo poder llegar o también reconocer cuáles son mis límites. Yo la verdad como que a mí situaciones de discriminación en lo particular me han pasado, podría aquí hacerles el libro como que, pero en realidad el hecho, más que profundizar en esa parte, es ver también como que a qué me enfrenté y cómo reaccioné, como que y también a qué no pude reaccionar y por qué. Y no pude reaccionar porque primeramente dentro de mi personalidad no soy una persona, evito mucho los conflictos, pero también eso como me juega en contra, como que ahí también cómo se aborda un conflicto, realmente como que mucho de lo que pasa en las escuelas, sobre todo con presencia de estudiantes migrantes, tiene que ver con eso, el abordaje de conflictos. Así un paréntesis, uno de los profesores, como en muchos de los talleres, ahí les compartí algunos de los libros que son experiencias donde también he participado y tienen protocolos. Uno de los profesores nos decía, ya, lo que pasa es que yo fui al aula y entonces siempre está como que el niño colombiano peleando con el niño boliviano y peleando con el niño chileno. Entonces ahí yo a veces ni les entiendo que están peleando. Entonces desde ahí es también reflexionar de cómo nombramos esas acciones y desde dónde lo estamos viendo, porque para el profesor era como un problema de nacionalidades. Él veía un conflicto bélico, como que hay Colombia versus Bolivia versus todo. No, en realidad no era una situación conflictiva del lugar de donde ellos vinieran, no era cultural, era una situación de conflicto de niños. Eran niños peleando por un cuaderno. Por una situación de ahí un malentendido, como también logramos darle de que quitarle esa mirada de que nacionalidades y más fácil poner nuevamente el foco de cómo estamos mirando a los niños, las niñas y los jóvenes, como que desde qué foco los estamos mirando, porque diversidades hay múltiples. em, em, Formas de ser, ni se diga, formas de aprender también, hasta discursos los hay, pero solo hay una forma de poder llegar al otro y es realmente entendiendo también como su propio ser, su propia naturaleza, cómo es esa persona, como que volver nuevamente al centro de la persona, no a lo que está externo. Eso. Muchas gracias, Milena. Quiero consultarte algo que, por el rol que hoy día, en el que hoy día estás, y entendiendo que tenemos en Chile una gran comunidad venezolana y que hoy día ha estado, ¿no es cierto?, los medios de comunicación nos los han puesto y visualizado en forma bastante no sé si exagerada, pero además nos comunican cosas bastante complejas, ¿no? De esa comunidad. Eh, ¿Cómo has visto eso en referencia a los niños y las niñas? ¿Cómo eso les llega? ¿Hay algún, hoy día se está mirando también cuál es el impacto que para ellos tienen o en las escuelas? ¿Qué pasa? ¿Qué significa hoy día, por ejemplo, ser un niño o una niña venezolana en una escuela? Sí. Yo parto también como mencionando de que los discursos de odio son muy fácil reproducirlos, como que entonces no hay que negar una realidad y es que actualmente en Chile hay un escenario como mayormente como de violencia, de agresión, todo, que no solo se da como con personas migrantes, también se da con personas nacionales y hay un tema de salud mental país que no está siendo abordado y que se camufla en otras situaciones que tienen que ver como por ejemplo la migración. Entonces, como que esas cosas, esos temas, el tema de la salud mental y el tema de que estamos en una situación muy violenta, se acrecienta cuando quien la ejerce es una persona migrante y los medios la expanden muchísimo más y por eso nosotros tendemos a decir de que es particularmente una nacionalidad, un grupo. Cuando en realidad hay otras noticias más comunitarias y todo que dan cuenta de que, ojo, no es solo ellos, es un tema país gigante, pero ahora hay un tema mucho más, siempre la migración ha estado como que en la palestra del ámbito político, si hay algo por qué discutir y como que
desvirtuar la mirada de lo político, ya, un tema de migración, violencia de migración, como que todas esas partes. Incluso si mostraran algo positivo en las redes como con respecto a migración, les aseguro que todos lo olvidaríamos en menos de un segundo, porque el discurso de odio vende más y se mantiene más dentro de nosotros que los discursos como de resistencia o esperanza o acción, como los quieran llamar también. Eso se refleja en las escuelas. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que niegan por todas partes como de qué nacionalidad son, como que así de grave es la situación. Y si no la niegan, se están colocando como que en la situación también de... No me expongo, me oculto, como que entre más desapercibido pase, mucho mejor. O en el peor de los escenarios, y no quiere decir que los otros dos no sean malos, están también los que son confrontativos y una confrontación que se vuelve también como a marcar la diferencia. Bueno, ustedes contra mí o yo contra ustedes. Y eso es lo que tenemos que evitar llegar a que el conflicto sea como que corporal, sea de insultos. Y eso es lo que se está viendo ahora como en las escuelas. Porque imagínense todo el día como que, no sé, por el hecho de que usted se llame Leila y que en las noticias empiecen, todas las Leilas son malas, todas las Leilas tienen esta característica particular y que usted lo escuche tanto, 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 que a la final te vas haciendo parte de esa realidad. Ah, bueno, ya que dicen que soy violenta, venga, pues yo le muestro qué es lo que es ser violento, como que nos es mucho más fácil adoptar posiciones violentas que posiciones como de resistencia, de reconciliación, porque realmente lo que es la paz, la interculturalidad, todas estas cosas no venden, no, como que lo que vende es como que, ojo, que hay que sacar la gente. Lo que se nos olvida es que a veces nosotros también somos gente. Nacionales o extranjeros, todos somos gente y si nos vamos como a brechas de exclusión para otras élites, todos podríamos ser fácilmente desechables o tema de exclusión. Nuevamente, ¿cuándo ustedes han sido excluidos de un lugar? ¿Cuándo se han sentido rechazados? ¿Bajo qué situación? ¿Cómo se siente el ser rechazado? Eso mismo pasa como dentro de las escuelas. Qué fuerte, pero qué interesante, porque es lo que tenemos a veces, ¿no es cierto?, estas jornadas escolares completas, muchas horas. Un primer ejercicio que hicimos en esta actividad curricular fue eso, así como saquemos la cuenta de cuánto tiempo pasamos en las escuelas, cuántos años, cuántas horas, cuántos días, y es mucho tiempo, es Ujú. demasiado tiempo en el que estamos expuestos a modelos de profesionales, pero también a convivencia, ¿no es cierto?, con otras personas. Entonces, Sí. Y eh, una mirada muy estricta también del aprendizaje. Yo, por lo menos, y que uno la vive en la universidad, ustedes mismos, como que en la universidad tú estás en tu grupo, no sé, en el curso de diversidad. ¿Cuáles son las edades de tus estudiantes? Hay estudiantes que son como, no sé, que están entre los 20, hay otros que están en sus 30, hay otros que en sus 30 es su primera carrera. Entonces, como que, y que aún así puedes dialogar y convivir con todos y el proceso de aprendizaje se da por igual, situación que no pasa en la escuela. En la escuela estás en primero básico, debes tener esta edad. 8 o 9 años, porque los procesos de aprendizaje al parecer están más concentrados en esa edad, pero no hay materias que sean transversales a nivel de las edades y curriculares. Hay acciones y mucho como, no sé, como que deporte, el fútbol, en música, y eso que también ahí tienen sus divisiones de edades, pero lo que es pensar la universidad de cuando llegas y te encuentras como con muchas edades, con muchas nacionalidades y deja de ser tema, te permite también tener otra mirada mucho más amplia. No sé, conectar como niños entre 8 y entre los que están entrando como a su preadolescencia, entre 8 y los 11 años, de verdad que ese trabajo es superpower porque nos vamos dando cuenta que como los niños de 11 años también como que van renunciando a lo que parece ser su infancia, también por situaciones de los medios de comunicación, de la necesidad de creerse como más adulto. Y es hasta cuando somos adultos que decimos, ve, tanto afán por crecer, tanto afán por estar pasando toda esta parte en la escuela y todo, y la verdad es que no disfrutaste cada una de tus etapas.
Como que ahí ¿cierto? también es la jugada del discurso del odio y que se refleja mucho en las escuelas, como que la necesidad de como de rápido, rápido, estar como en la, así como en la bolita de nieve que se va crentando como a nivel de lo económico. Qué interesante reflexión, Milena. Yo te agradezco mucho. Yo con Milena estuve por ahí en algunos cursos que ella dictaba cuando estaba en el servicio jesuita para migrantes y ahí la conocí y realmente siempre ha sido no solo muy generosa, sino que muy iluminadora para poder, ¿no es cierto?, mostrarnos una forma distinta de aproximarnos a las realidades, ¿no es cierto?, de nuestras escuelas hoy día, nuestros jardines infantiles. Y también, tal como tú dices, entender que estas miradas también tienen que ser o son intersectoriales, ¿no? O sea, eh, estaba aquí, se tuvo que retirar, pero tengo una estudiante en práctica que estamos en un aula hospitalaria y tenemos a una niña haitiana, una niña pequeña, además como de 4 años, haitiana, TEA y además, ¿no es cierto?, no hablante. Entonces, son hoy día desafíos súper importantes que tenemos que comenzar a tensionar para ver cómo nos aproximamos y no solo formamos, ¿no es cierto?, estas comunidades estudiantiles en los ámbitos de la convivencia, sino también en los ámbitos de aprendizaje. Con todo esto tenemos que no renunciar a que siempre va a ser importante resguardar el derecho a la educación de cada uno y de cada una. Así que tenemos mucho trabajo por delante, Sí. agradecerte muchísimo este espacio eh, y bueno, y también, ¿no es cierto?, sentir que estamos en estas sintonías, que estamos aprendiendo, que esta es una situación, ¿no es cierto?, que cada día nos sorprende y nos pone en tensión permanente. Y nosotros como profesores, como en formación, o los que ya hemos partido antes en esta tarea, eh, tenemos hoy día desafíos súper importantes de transformar nuestras escuelas. Así que Sí, claro que sí. agradecerte este espacio y bueno, lo vamos a dejar también para aquellos que no pudieron estar, lo vamos a dejar grabado y, y, y nuevamente hacer este nexo, ¿no es cierto?, para poder conversar porque son temas muy, muy importantes para todos. Sí, muchas gracias por la invitación, que estén bien y a disposición también como por consultas, tema y ahí luego, Clau, te comparto el material. Igual lo dejé por el chat. Listo. Sí, yo Ya, lo tomé aquí del chat, pero y yo les voy a también pasar los materiales y los vamos a subir al aula virtual, por supuesto. ya. Muchas Gracias, gracias, gracias a chao. todos, hasta luego.